Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. El texto del Evangelio del día de hoy está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva frutos lo quitará, y todo aquel que lleva frutos lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y los echarán en el fuego y arden. Si permanecéis en mis palabras, permaneceré en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo mis discípulos. Podemos sentarnos. Unidos a la vid verdadera, doy los frutos que agradan al Padre. Según la palabra de Dios, hay una fe viva y una fe muerta. O sea, hay una fe que da frutos que agradan a Dios, y hay otra fe que los frutos no agradan a Dios. Santiago 2:14 y siguientes dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hoy aprenderemos dos cosas: hay una vid verdadera y hay una vid falsa. Hay unos pámpanos que dan frutos y unos pámpanos que no dan frutos. Y así como vimos con la fe, hay una fe que no salva, hay una fe que no es salvífica. A pesar de que muchas personas dicen tener fe, sus frutos y lo que hacen no agradan a Dios. Por eso dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Y también vamos a hablar de esos pámpanos que no llevan frutos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora quisiera que nosotros nos preguntáramos, y esta es una respuesta mía con Dios: ¿estoy unido a la vid verdadera o a la vid falsa? ¿Soy un pámpano que da frutos agradables a Dios, o será un pámpano que será cortado y echado al fuego? Hoy en día, en muchas iglesias se enseña una vid que no puede dar frutos que agraden al Padre. ¿Por qué? Pues solo miran a Jesús como el redentor de sus problemas materiales. Muchas personas hoy no van a las iglesias porque estén interesadas en ir para conocer la obra de Jesús y la vida eterna, sino para ver cómo podemos vivir mejor en este mundo. Y lo vemos en sus enseñanzas, pues enseñan a la gente a confiar en Jesús en problemas que cuando la persona muera terminarán. Por ejemplo, buscan a Jesús para solucionar sus problemas económicos. Buscan a Jesús para curar las enfermedades terminales.
Y si nos pusiéramos a hacer listas de las enseñanzas que hacen estas iglesias, tendríamos cantidades de forma de mostrar cómo el Jesús que enseñan en estas iglesias no es la vid verdadera, es la vid equivocada. Es la vid que no da fruto, agradable a Dios, pero no es porque Jesús esté equivocado, sino porque las personas invierten la obra de Cristo, que es una obra espiritual, en una obra material. ¿De qué sirve que una persona sea solucionada de todos sus problemas económicos, que sea curada de todas sus enfermedades que tenga acá en la tierra, sus problemas familiares, si al final muere y se va al infierno? Se cumpliría la palabra de Dios que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Todos aquellos que miran a Jesús con esa perspectiva de las cosas de este mundo, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 5:19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de lástima. Podríamos decir, somos los más desgraciados, pues esta vid verdadera no produce el fruto que es necesario para la vida eterna. El estar unido a la vid verdadera nos libra de la condenación eterna. Jesús fue claro cuando dijo en Juan capítulo 5, versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Dios nos envió la vida verdadera a este mundo para darnos vida eterna en él. Pero dijimos que hay una vid verdadera y una vid falsa. El creer que estamos unidos a la vid para las soluciones de las cosas de este mundo no es la vid verdadera. Pero también hay unos pámpanos que parecen estar vinculados a la vid, pero no producen frutos, porque hay algunos que no tienen la verdadera conexión. ¿Y quiénes serán aquellos? En este punto están todas aquellas personas, aquellos pámpanos que creen que son mejores que las demás personas, porque hacen buenas obras para, entre comillas, para ello, o porque hacen ciertas cosas diferentes a las demás personas, pero Dios los desmiente en su palabra, y Romanos 3:12 dice: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Otros creen que están unidos a la vid verdadera por ir a una iglesia. Muchas personas piensan que por venir a una iglesia tienen el perdón de los pecados. Pero en la Biblia tenemos un ejemplo que nos debería servir para bajarnos de esa nube en que nos ha montado el diablo. Y ese ejemplo es Judas Iscariote. Judas Iscariote fue uno de los que se unió a Jesús, pero no dio frutos. Andó 3 años con él, pero sus acciones fueron contrarias a la voluntad de Dios, y sabemos porque la Biblia nos dice que fue cortado. Hasta estos días, y hoy en estos días en las iglesias, hay otros pámpanos que creen que están vinculados a la vid verdadera, pero no están vinculados a la vid verdadera. Estar vinculados con Jesús, creen, pero en realidad ellos no creen lo que la palabra de Dios enseña, y su vida lo revela, porque por sus frutos los conoceremos. Tal vez no estamos conscientes de esto, pero el Padre sí lo está. Y lo terrible es que cortará a cada uno de aquellos en el juicio final. Hay muchos que en las iglesias han oído hablar de la vid verdadera, pero sus frutos no son los que producen el estar unido a la vid verdadera, sino que son frutos para la carne.
Y vamos a ver una lista de estos frutos. Y tal vez muchos de los que oigamos la palabra de hoy, Dios nos llevará a decir si estoy en la vid verdadera o estoy en la vid falsa. ¿Soy un pámpano que será cortado y echado al fuego? ¿O soy un pámpano que será limpiado y apodado para que siga produciendo los frutos que a Dios nuestro Padre le agrada? Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchos hoy día dicen que Jesús es su vid verdadera, pero sus frutos no son los de la vid verdadera, sino los de la vid falsa. Pues sus frutos muestran que todavía viven conforme a las obras de la carne. No se han arrepentido de corazón y no han recibido el perdón de sus pecados. A pesar de que vienen a una iglesia, a pesar de que dicen que Jesús es su Señor, a Dios no lo podemos engañar. Tal vez puede que engañemos a los líderes, a los pastores, a los mismos hermanos de la iglesia, pero nuestras vidas siguen practicando estos pecados. No eres un pámpano de los que será podado, sino un pámpano de los que serán cortados y echados al fuego. Porque Jesús dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán al fuego eterno. Por eso, una vez más, hoy nos podemos preguntar: ¿estoy en la vid verdadera? ¿Soy un pámpano verdadero que doy frutos que agradan al Padre? Porque o si no, el día del juicio oirá esas duras palabras: apártese de mí, maldito, al fuego eterno. No importa que usted haya venido cientos de días y muchos años a la iglesia, si no estuvo unido a la vid verdadera, a Dios no lo podemos engañar. ¿Pero qué de usted y de mí? ¿Estamos en la vid verdadera? ¿Somos verdaderos pámpanos? ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Y cómo miramos si verdaderamente estamos unidos a la vid verdadera? Y podemos saberlo es cuando miramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Dios nos dice en su palabra que apartados de Él nada podemos hacer. Y podríamos decir que los pámpanos que no dan frutos son los incrédulos. Pues a pesar de que asisten a una iglesia y llaman a Jesús como su Señor, todavía no han creído lo que Dios dice en su palabra. Ojo, es cierto que caminan, comen y duermen, y tal vez hacen muchas cosas, y dicen: ¿cómo es posible que diga que apartado de mí nada podemos hacer? Yo como, duermo, trabajo, hago labores, pero no es de esto de lo que se refiere Jesús cuando dice: apartados de mí nada pueden hacer. Nadie, pero nadie sin excepción, puede lograr el perdón de sus pecados por sus obras, y mucho menos la vida eterna. Hay muchos pámpanos que creen que por sus obras serán declarados justos y creen que están bien con Dios por ellas, y vienen a la iglesia y se creen mejor que las demás personas, pero una vez más tendremos que mirar lo que dice la palabra de Dios para poder mirar si nuestras obras son agradables a Dios o no. Todo aquel que esté tratando de lograr el perdón de los pecados y la vida eterna, por más que venga a una iglesia, no está unido a la vid verdadera, ni es un pámpano que dará frutos. Pues Proverbios capítulo 14 versículo 12 nos dice:
Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas personas hoy creen que están unidas a la vid verdadera. Muchos creen que están dando frutos que agradan a Dios, pero tristemente, el día que vayan a la presencia de Dios, Dios les dirá: no los conozco, apártense de mí, malditos al fuego eterno. Y es aquí donde vamos a diferenciar la vid verdadera y el pámpano verdadero. La vid verdadera es aquella que vino a este mundo a buscarnos porque nos habíamos perdido. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ninguna parte miramos que Jesús vino al mundo a solucionar los problemas materiales de las personas. Vino a solucionar el verdadero problema que tiene la humanidad, que es el pecado. Aquí hay una gran diferencia en la vid verdadera y el pámpano verdadero. ¿Cómo miras tú a Jesús? ¿Como el que vino a buscarte porque eras un condenado al infierno, a la muerte eterna en el infierno? ¿O como el que vino a solucionar tus problemas materiales? La vid verdadera nos enseña que Jesús es el único camino al cielo. ¿Y cómo lo hizo? Isaías 53, versículos 4 y 5 nos dice, y aquí es donde está la diferencia de unos pámpanos falsos y unos pámpanos verdaderos. Unos pámpanos que quieren llegar al cielo por medio de sus obras, y unos pámpanos que por la fe que Dios nos ha dado reconocemos que la obra de Cristo es perfecta y suficiente. Dice Isaías 53, 4 y 5, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Este es un fruto que agrada al Padre. Este es un fruto de un pámpano que está unido a la vid. Cuando confiesa y dice: Cristo pagó todos mis pecados. Mis obras no son sino un trapo de inmundicia que ofenden la obra de Jesucristo. Pero tal vez entraría la duda: ¿cuántos pecados míos pagó Cristo? ¿Será que tengo que hacer alguna obra para completar la obra de Cristo? ¿Los pecados de quién vino a pagar? Primera de Juan 2, 1 y 2 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El verdadero pámpano, que está unido a la verdadera vid, cree y confiesa lo que dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ojo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Entonces, estos pámpanos verdaderos son aquellos que creen que su justificación es completa y obra únicamente de Jesús, que no necesito esforzarme para hacer algo para llegar al cielo. Hoy quisiera una vez más que te preguntaras: ¿estás en la verdadera vida? ¿Eres un verdadero pámpano? Pues Romanos 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay una forma de llegar al perdón de los pecados y la vida eterna, y se llama Jesucristo. Por eso creemos que nuestra justificación está completa en Cristo. Romanos 3:28 nos dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Yo, como pámpano que produzco los frutos que agradan a mi Padre, puedo decir: confío en la obra de Jesucristo para el perdón de mis pecados y la vida eterna. Ya no necesito hacer ninguna obra para mi salvación, pues Cristo
culminó su obra perfecta el día que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Usted y yo venimos condenados al infierno y no podemos hacer nada para lograr que Dios nos perdone. Cristo lo hizo por usted y por mí en la cruz, y Colosenses 2:14 y 15 nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. La ley dice que somos unos malditos porque no hemos amado a Dios perfectamente y merecemos el castigo eterno del infierno. Cristo en la cruz invirtió esa acta. Ya no son culpables, ya son justos delante de Dios en la cruz. Pero no solo hizo esto, derrotó a los demonios que tenían potestad sobre usted y sobre mí en este mundo. Y el 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por esto, hoy puedo decir tranquilamente que Cristo puede solucionar mis problemas materiales, pero su prioridad no es el verdadero problema que tiene la humanidad, un problema material. El verdadero problema que tiene la humanidad es el problema del pecado, que muere sin el perdón que Cristo da, que Dios da a través de su Hijo Jesucristo. Tristemente irá al infierno. Y tengo evidencias en la misma palabra de Dios de que esa obra fue perfecta. La vida perfecta y la muerte inocente de la cruz de Jesús, me da el perdón de los pecados y la vida eterna. En Juan 19:30, Jesús antes de morir dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Lo que había que hacer para la redención de la humanidad ya estaba hecho. Por eso él pudo decir: yo soy la vid verdadera, apartados de mí ustedes nada pueden hacer. Apartados de Jesús nadie puede hacer nada para lograr el perdón de los pecados y la vida eterna. Y tenemos la seguridad de que Dios aceptó este pago por nuestros pecados, porque la palabra de Dios nos dice en Romanos 4, 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El verdadero pámpano, que está unido a la verdadera vida, confía única y exclusivamente en Jesús y su obra redentora para recibir la vida eterna. Ahora, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo voy a vivir como un pámpano unido a la vida verdadera? ¿Enamorado de las cosas del mundo? No. ¿Desconfiando de que Dios no me ayudará en las cosas del mundo? Tampoco. Porque el mismo Jesús dijo en su palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis mis discípulos. Pero una vez más, no podemos invertir la palabra de Dios. Y no dijimos, cuando dijimos que Jesús no vino a este mundo para solucionar los problemas materiales, que Jesús no tenga el poder y no los quiera y los vaya a solucionar si es su voluntad. Lo que Dios quiere es que nuestra prioridad sean las cosas espirituales. La palabra de Dios nos dice en Lucas 11, 9 y siguientes: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abriráis, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ojo, aquí está la clave, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Dios quiere que le pidamos las cosas materiales, sí, claro. Dios quiere que le oremos por nuestras enfermedades, que le oremos por nuestras necesidades,
físicas, por nuestras deudas, por nuestros problemas en la familia, por los incrédulos, por todas aquellas personas que no lo conocen. Pero Él quiere que nuestra prioridad sea el Espíritu Santo. Sea que le pidamos a Dios que nos ayude a dar esos frutos de aquellos pámpanos que están unidos a la vid verdadera, frutos que agradan a Dios. Nuestra principal petición a Dios es: Señor, ayúdame a permanecer en tus caminos hasta el día que yo vaya a tu presencia. Y el principal agradecimiento que debemos tener hacia Dios, antes de las cosas materiales y todo aquello, es: gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa vida verdadera que nos has dado, porque solo unido a Él puedo llegar a la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra.